Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que me pescaron ahí sonriendo y hablando con él, muchacho sumamente agradable y esos que nos enorgullecen de que sean dominicanos. El licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. ¿Qué tal? Muchísimas Bienvenido. gracias. Muy feliz de estar aquí tempranito con ustedes. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Y Gracias. así como dice Marcela, que le dijo muchacho, ¿verdad? Porque nosotros somos viejos. Usted. Ok. Bueno, adultos mayores. En verdad que para nosotros los profesionales nos satisface mucho poder conversar y saber y darle seguimiento a su carrera, porque profesionales de su nivel de verdad que ayudan mucho al país. Y Al estamos margen de para la servir. familiaridad que tengo con su padre, eso es otra cosa, pero uno siempre objetivamente ve las cosas Gracias. muy bien. Pero Mire, el muchacho no fue despectivo, fue No, para casi, nada, casi para nada. maternal. sí, Sí, yo sí, sé, sí, 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 porque al final de cuentas tú vas a decir tu edad ahí, porque cuando te maternal, ya tú sabes. se te fue la palabra. Qué problema. Bien, viceministro de la presidencia. La presidencia es el ministerio que es la sombrilla del Estado Dominicano. O sea, que está transversalmente supervisando, revisando, recibiendo información de todos los ministerios, además que tiene sus propias responsabilidades. Responsabilidades estas que en este gobierno han sido todavía mucho más fuertes porque hay muchos proyectos nuevos que son de desarrollo del país, el tema digital, tema del 911, tema de otras cosas muy fuertes que requieren de muchos recursos y que de verdad ustedes como técnicos deben también estar constantemente buscando alternativas para poder suplir las cosas, para poder no fallar en los temas. El 911 requiere demasiado dinero constantemente y todo el mundo quiere que le pongan un 911 en su pueblo, en su barrio, en lo que sea. Al margen de que la gente no quiere pagar nada, es otra cosa. Nadie quiere pagar 20 pesos, ni 10 pesos, ni 2, 0.0, 0.25, nada. Pero que el gobierno lo dé todo. ¿Cómo Juan Ariel Jiménez nos puede evaluar, primero para comenzar, en lo que tiene que ver con los proyectos fundamentales, no fundamentales porque son los más importantes, sino fundamentales porque son fundamentales para el desarrollo? Tema de República Digital, para comenzar, y 911, ¿cuánto de esto le dedica el gobierno dominicano a estos proyectos? ¿Cómo va el desarrollo de los mismos? El tema de República Digital, que está más atrasada que el otro, ¿verdad? Porque el otro arrancó. En fin, ¿qué puede el país saber de cosas que quizás no sabemos? Ciertamente ambos son proyectos emblemáticos. Por ejemplo, en el caso del 911, que es un sistema de atención de emergencias, que primero se instala en la provincia de Santo Domingo y hasta el momento ha recibido más de 1 millón de llamadas con un índice de satisfacción que supera el 90%. Y cuando hablamos de 1 millón de llamadas, los grandes números a todos nos deslumbran, pero tenemos que saber que cada uno de esos números es una familia que requiere de una atención inmediata porque la vida corre peligro. La verdad, la diferencia entre 1 millón y 1.000.001 es una persona que se salva y es una familia que tiene la oportunidad de continuar con un miembro de la familia viviendo gracias a la atención inmediata. Porque en los casos de emergencia el tiempo es oro. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos hacen la diferencia en la vida de una persona. Entonces en el 911 que se atiende no solamente emergencias médicas, pero también emergencias de seguridad. Cuando hay un ladrón en la casa, bueno, pues se llama 911 y acude una patrulla de inmediato. Pero también cuando se tiene un accidente de tránsito en las vías. Y así un sinnúmero de cosas. Pero además el 911 ha conllevado toda una estrategia y una inversión en videovigilancia. Cuando nosotros vemos los distintos países que están atacando agresivamente el tema de la inseguridad, la videovigilancia es clave. Por varias razones. Primero que nada, cuando el delincuente se sabe vigilado, eso es lo que se conoce como las medidas de desánimo que previenen la delincuencia. Hay una cámara, pues entonces el delincuente no se acerca o no lo hace ahí. Claro. Y así, cuando se va aumentando el número de cámaras que se tiene en una localidad, pues ya la delincuencia va disminuyendo. Pero también muchas veces cuando se capta en la cámara, porque puede que el delincuente no lo sepa, se capta en la cámara, inmediatamente se activan los mecanismos de seguridad. Y en los famosos videos que estaban circulando hace unos meses, pues se veía cómo llegaban las patrullas y se arrestaba a la persona. Pero también algo que a veces no se le da la suficiente importancia y es que al haber capturado la escena del crimen,
luego en el procesamiento de ese criminal se pueden tener las pruebas para conseguir un fallo en contra de ese delincuente. Entonces el sistema de videovigilancia ha ayudado mucho a que se reduzca la delincuencia y hay mucho por hacer. Ciertamente la inseguridad ciudadana es uno de los flagelos que está pasando en el mundo y que nos tocará seguir enfrentando en el día a día, pero se ha avanzado en ese tema. Ahora mismo se va a expandir en la zona norte, ya está instalado en Santiago. Se han recibido decenas de miles de llamadas hasta el momento, el índice de satisfacción está bastante bien. Obviamente hay un tema de que hay que mejorar las emergencias de los hospitales, por ejemplo en el caso de Puerto Plata sabemos que hay un reto por cubrir, pero ya estamos trabajando en eso. Instalar el sistema desde cero es difícil, es complejo, se requiere una inversión en tecnología impresionante. En infraestructura. En infraestructura, pero además en las unidades de atención, porque muchas veces piensa en el 911 solamente como el edificio que tiene ahí la tecnología, no, son las ambulancias que están en las calles, claro, son las patrullas de policías. Claro. Entonces en la zona norte pretendemos expandir hasta La Vega, hasta Santiago, ya se está cubriendo una parte de Puerto Plata, y así seguir cubriendo cada vez más el territorio nacional. En el caso de República Digital, que ciertamente es un proyecto mucho más joven, porque inicia en el 2016, apenas tiene poco más de un año, pues lo que busca es que República Dominicana dé un salto cuántico hacia la era digital. Nosotros, los países que estamos en vías de desarrollo, tenemos que ser muy estratégicos, ver cómo va cambiando el mundo e insertarnos en las nuevas tendencias. Y en el caso tanto de la economía como la provisión de los servicios públicos, la tecnología juega un rol primigénico. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, el expediente único digital es clave para poder desarrollar un buen sistema, que cuando yo vaya a mi médico, el médico no tenga que utilizar parte de su tiempo en preguntarme mis antecedentes de salud, los antecedentes de mi familia, ya lo tiene en el expediente único digital. Pero así también cuando se va a un paciente en condiciones de emergencia, pues ahí si es alérgico, si es alérgico se sabe de inmediato. Si es diabético, cualquier emergencia. Se puede actuar mucho más rápido. Entonces eso es solamente por dar un ejemplo del rol que puede jugar la tecnología en mejorar la provisión de los servicios públicos, pero también en la economía. Ahora mismo nosotros tenemos empresas tecnológicas que con miles de empleados producen más que un país completo. Entonces nosotros quisiéramos apostar a que los jóvenes dominicanos puedan insertarse en esa nueva era digital, puedan a través de sus competencias de programación, de desarrollo de aplicaciones, de software, desarrollar su pequeña empresa. Y nadie sabe si uno de ellos, que hoy lo vemos en las calles, puede ser un gran empresario del futuro. Usted, licenciado, es viceministro de la Presidencia y uno habla de vamos a decir, de las obras emblemáticas en las que estamos trabajando, pero hay dos temas más. Uno, el reto de buscar los recursos para todo esto. La presidencia es, ¿verdad?, yo diría que el ministerio de los ministerios. Y luego de eso están los trabajos regulares ya de todo lo que es los proyectos regulares de todo el país, no solo los proyectos que se están trabajando. A nivel de recursos, usted es economista, ¿cómo usted ve las recaudaciones? ¿Cómo usted ve que República Dominicana tendrá que resolver su problema fiscal? En los últimos días hemos hablado bastante del tema y vemos que se habla de pacto fiscal, de presión de 14.9%, presión fiscal, de que si se van a mejorar las recaudaciones combatiendo la evasión y hablando de las exenciones fiscales. ¿Cuál es su opinión? Ciertamente, República Dominicana tiene muchas necesidades. Cuando uno ve todos los sectores, uno dice, una educación con el 4% tiene todavía más necesidades que cubrir. Salud. ¿Cuánto no quisiéramos invertir nosotros como porcentaje del PIB en salud? En seguridad ciudadana, en vivienda, en manejo de los desechos sólidos, de las aguas servidas. O sea, es mucho lo que queda por hacer en República Dominicana, pero como usted dice, se necesitan recursos. Porque cada uno de nosotros quiere que inviertan más, pero nadie quiere pagarlo muchas veces. Eso es normal en la sociedad, sobre todo en donde digamos que el pacto social está tan debilitado en países como República Dominicana. Y con una presión fiscal
que ronde el 14%, 13.8, 14, y que a veces sube es por ingresos extraordinarios que se vende una compañía dominicana, una multinacional, y hay ganancia de capital, pero eso no es sostenible. Entonces, obviamente sí que se requieren más recursos, y para eso, pues normalmente queda o reducir la evasión o aumentar los impuestos. Hasta el momento lo que se ha hecho es atacar fuertemente la evasión y la elusión fiscal. Cada vez se hace más difícil porque con el sistema de exenciones y exoneraciones que tenemos, siempre hay un hueco por donde irse. Y ya se constituyen derechos adquiridos que las empresas citan. Entonces, pues ahí también la inversión en tecnología es fundamental para poder detectar esos casos y atacarlos a tiempo. Pero también un fortalecimiento del régimen legal. Por ejemplo, la recientemente aprobada Ley de Lavado de Activos, la 155-17, al tipificar el delito tributario como precedente de lavado de activos, eso fortalece la capacidad del organismo regulador porque el lavado de activos es un delito autónomo. Sí. Se puede procesar de una forma mucho más eficiente esos casos. Entonces, en una combinación entre, digamos, reducción de la evasión fiscal, que a eso tenemos que apostarle, la meta es conseguir por ahí un poco más de 0.5% del PIB, una meta ambiciosa, pero se está trabajando en eso. Y en el futuro, pues a través del pacto fiscal, la sociedad tendrá que decir, si se quiere este tipo de inversiones, tendremos que poner este tipo de impuestos. El tema está claro en el que las personas siempre dicen, bueno, pero es que quisiéramos administrar los recursos de una mejor forma, no es pagar por pagar. Y eso es cierto, también hay mucho espacio de mejora en la administración del presupuesto. Y se ha trabajado en ello, por ejemplo, a través de la cuenta única del Tesoro, donde cada uno de esos ingresos que tenía los organismos del gobierno dispersos a su disposición sin rendir cuentas, no, ahora todo va a una cuenta única. Y de ahí se reparte a través de la ley de gasto público. Eso es una gran mejora que se tiene. Pero viceministro, usted dice que hay dos formas, combatir la evasión o subir los impuestos, y eso uno lo entiende. Desde el punto de vista de ingresos. De ingresos, pero eso no choca cuando usted escucha, por ejemplo, a Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, decir, bueno, pero es que ya no podemos, como quiera, ya no podemos subir, en una eventual reforma, no podemos trabajar con el ITEVI porque el ITEVI está en el 18, que es una tasa alta. No podemos trabajar con el impuesto sobre la renta porque es alto. Entonces, ¿dónde es que estaría un aumento de impuestos? Porque eso la gente tiene que entenderlo. Justamente por eso decía que el gobierno ha priorizado. Pero también te dice, pero República Dominicana tiene un 14.9 hoy de presión tributaria, cuando el promedio de América Latina es 21. Entonces tú dices, ¿por dónde es el asunto? Porque no entendemos. Por eso decía justamente que el gobierno ha priorizado reducir la evasión fiscal, porque cuando uno compara las tasas, ciertamente que ya estamos en niveles que para el contexto latinoamericano pueden considerarse cercano al rango superior, no para contexto, digamos, europeo o estadounidense. Ahora, esa es la tasa general, pero a través de las exenciones son tantos los sectores, son tantas las actividades que están fuera de la acción de la DGI, que ahí hay espacios de mejora. Pero también combatir la informalidad, porque uno, cuando se piensa en informalidad, uno muchas veces tiene en su mente a un vendedor de frutas que anda en la calle y uno dice, ¿cómo se le va a cobrar impuestos? No, pero también es al médico que gana millones y millones de pesos. El abogado, el contador. También el abogado, todos estos asesores que se tienen al margen de la recaudación del Estado. Entonces hay espacios para mejorar, no quizás aumentando tasas, pero sí reduciendo exenciones y exoneraciones. Pero mire, perdóname, Michelle, hemos escuchado varias palabras claves. Pacto social débil en el país, sí, que es verdad. Es cierto. El tema del gasto tributario, que ese mismo pacto social no quiere que le toquen, porque evidentemente se benefician, aunque dicen que eso es para no transferírselo como costo al consumidor. Michelle mencionó una palabra clave, Donald Guerrero. Y ahí yo voy por lo siguiente. Cuando usted hablaba de la ley 155-17, muy bien, que se supone que una modificación esperada de la ley 72-02
por presiones internacionales, vamos a decir Gafi, Sí, sí. Gafilat, en manera particular, porque lo que nos van a revisar, y que teníamos que estar a tono con los lineamientos internacionales, que esto es correcto, para controlar el delito del lavado. La ley se promulga y lo que se dice es, bueno, una ley para fortalecer el Estado, además viene una revisión en octubre del Gafilat y esto debe estar a tono con esto. Sin embargo, Donald Guerrero ha dicho una cosa, que ahí sentado el otro día había dicho Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo había dicho que él entendía que la ley de lavado el gobierno lo estaba usando para recaudar fondos de impuestos. Para nada. Pero lo dijo él y también lo insinuó Donald Guerrero. Y yo quiero que lo aclaremos, porque él dijo, esta ley también será usada para recaudar fondos desde el punto de vista fiscal. Y eso no debe ser así. Y si lo ven así, entonces se va a distorsionar, inclusive los que vienen a revisar al país, Sí. van a decir, este no es el objetivo fundamental, porque al ponerse como delito precedente, la evasión fiscal, lógicamente, bueno, pues vamos a recaudar, pero es indirectamente. Pero Lo que ayuda, se como supone que quiera. lo que no queremos tener es evasores. Pero si tenemos evasores fiscales, bueno, pues usted es responsable de esa evasión. Pero explíquenos usted, porque creo que Donald Guerrero lo explicó mal. Bueno. O se interpretó mal. Sí, quizás se interpretó mal. ¿Qué hace la ley de lavado de activos? Así brevemente, la 7202 corresponde a lo que se llama la primera generación de leyes contra el lavado. Claro. Una generación legislativa que viene muy atada a la Convención de Viena de finales de los 80 y a los estándares iniciales del Grupo Acción Financiera Internacional. Obviamente, ya nosotros vamos por una cuarta ronda de evaluación mutua en el tema de Gafi. Los estándares son actualizados en el 2012. Una serie de convenciones se firman posterior a la Convención de Viena. Está Palermo, por ejemplo. Está la Convención de Mérida contra el financiamiento del terrorismo. Entonces, cuando el país va a actualizar su marco legislativo, Claro. ahí tiene que realizar un sinnúmero de acciones que voy a citar muy brevemente. Tiene que aumentar el número de delitos precedentes de lavado. Claro. Lo pide el mismo Gafi. Claro. Pide delito tributario, delitos ambientales, de propiedad intelectual, de alta tecnología, de propiedad intelectual. Entonces, eso hay que hacerlo por exigencia de los organismos internacionales, pero qué bueno, porque eso es fortalecer el marco institucional de un país. De acuerdo. Tiene que aumentar lo que se conoce como el universo de sujetos obligados. ¿Obligados a qué? A ayudar al Estado a prevenirse del lavado de activos. Ahora mismo, por ejemplo, cuando se dice los abogados, los notarios son sujetos obligados. Los contadores públicos. Los contadores públicos. ¿Qué se está diciendo? Ustedes tienen que hacer debida diligencia para cuidarse que no los utilicen como medio para lavar activos. Para lavar. Ya no es solamente bancos, ahora es ese sector. Los no financieros. Exactamente, los no financieros. Tienen que aumentar las penas para que sean proporcionales y disuasorias. Entonces, ahí hay un aumento en el número de años que que se le imputa a una persona cuando se prueba cometido un delito de lavado. Y eso les ataca a todos, eso también ataca al funcionario público. Claro, que por enriquecimiento ilícito... a los PEPs. Exactamente, las personas políticamente expuestas, que por enriquecimiento ilícito introduzcan dinero en la economía proviniendo de una actividad fraudulenta. Claro. Pero también al sector privado que cuando evade impuestos, que cuando degrada el medio ambiente para enriquecerse, pues entonces también serán perseguidos por lavado. Entonces, ¿por qué se puede pensar que es una ley que va a tener impacto tributario? Yo creo que por dos razones. Primero, como el delito tributario es precedente de lavado, obviamente se quiere que eso mande una señal que reduzca la evasión, que se diga, ahora tengo una nueva arma y la tengo contra la empresa y contra las personas que asesoren también. Exacto. Contra el contador, contra el abogado que asesora a la empresa de cómo evadir y luego cómo lavar ese dinero a través del mercado financiero, pues ambos son perseguibles bajo la nueva ley de lavado. Así es. Y también de una forma muy indirecta es estableciendo los límites al uso del efectivo, que no se hace con fines de aumentar el cobro de los impuestos, para nada. Eso no significa grandes recursos. ¿Qué busca las limitaciones al uso del efectivo? Que las personas tengan que bancarizar sus transacciones,
que cuando se va a comprar un apartamento, que uno dice, bueno, Clarificarla, mira, eso es sí. lavando activos. Bueno, precisamente por ¿De eso dónde ahora usted sacó ese dinero o ese efectivo para poder pagar ese apartamento? lo tiene que hacer a través del banco, y el banco hace eso, que La usted debida menciona, que se diligencia. conoce como debida diligencia, Exacto. pero también la trazabilidad del dinero. ¿De dónde viene? Exactamente. Bueno, hay un caso de un imputado que se está acusando de lavado de activos. Vamos a ver sus bienes. Sus bienes ya uno puede trazar el dinero porque fue a través de transferencias bancarias que quedan registradas. Que eso hace que por el impuesto a las transferencias se recaude más. Es 0.015 por cada 1000. Eso no es dinero. Estamos hablando de que un apartamento de lujo pagará 1.000 pesos, 1.500 pesos. Eso para fines No, eso es inmaterial, es inmaterial. Eso es irrisorio. Sí. Entonces, que aumente, digamos, no sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos, bueno, lo hará. Pero esa ley no busca Bueno, eso. si reduce la evasión, perfecto. Es sobre todo, reduce la evasión, pero no se hace para fines de reducir la evasión, se hace para actualizar el marco normativo según los estándares internacionales que ahora se está exigiendo. Perdón, Michelle, porque para no perder este hilo, yo estaba afuera, y Michelle lo estaba diciendo, como que estaba en el estudio, pero yo le digo, estoy conectado virtualmente. Yo vi que los empresarios están preocupados con el tema de la ley, y están preocupados por varias cosas y no quieren transparentar que es por el tema del delito financiero, el delito fiscal. Eso es lo que yo pienso. Y ellos están tratando, se dice por debajo, que están tratando de modificar la ley que se acaba de recién promulgar. El Estado Dominicano, de la vicepresidenta, del Ministerio, ha oído esos rayos de propuestas del empresariado que quieren modificar esta ley. Todo cambio trae sus dificultades, todo cambio trae sus miedos. Yo creo que los procesos de reforma siempre son el fin del mundo anterior y el inicio de uno nuevo. Y nosotros tenemos que iniciar un nuevo mundo en donde se promueva la transparencia y donde pedir que se elimine la impunidad pase de ser un discurso a ser un hecho. Pero reducción de la impunidad nos ataca a todos. Ataca tanto al sector público, que tiene que reducirla, pero también al sector privado. Claro. Ataca también a los gremios. Es toda la sociedad. Entonces, en ese caso, pues el empresariado es el primero que está preocupado porque dice, si nos va mal en la evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, se nos disparan los costos de transacción con el exterior. Y eso es cierto. Pero también es ese mismo empresariado que luego se preocupa cuando hacemos las acciones necesarias para no quemarnos en la evaluación. Esas son las contradicciones normales que hay en toda sociedad, y obviamente que nosotros tenemos información de que están preocupados. Estamos trabajando en eso. Se ha hecho una campaña muy agresiva de concienciar a los sujetos obligados de cuáles son sus nuevas responsabilidades, porque también hay mucho mito detrás de todo esto. Por ejemplo, recién nos reunimos con el registro público y le decíamos, usted no tiene que hacer debida diligencia, no tienen que probar el origen de los fondos, es solamente tener prueba fehaciente de que la transferencia no fue por efectivo, eso es todo. Bueno, eso nos ayuda, entonces, pues ahora va a ser mucho más ágil. Entonces yo creo que aclarándole a la población qué verdaderamente exige. Este registro público se refería a los registradores inmobiliarios, que ahora mismo... La jurisdicción inmobiliaria. Claro, que el artículo 64, en su párrafo 2 de la nueva ley, dice que tiene que quedar prueba fehaciente del medio de pago. Sí. ¿Qué se está diciendo? Como la ley limita el uso de efectivo. Una copia de un cheque. Una copia de un cheque, eso es todo. Por la transferencia. Ni declaración pero jurada, definitivamente que esto va yo discutía con un economista amigo ayer, le decía, pero es que yo también tengo miedo de que como aquí tanta gente hace las cosas mal, de que esto restrinja la economía. Y es una parte, o sea, la transición del proceso. O sea, muy bien, todos queremos las cosas bien hechas y queremos que la gente pague, pero... Hasta que no me afectan. Pero es que aquí hay tantas operaciones que se han hecho regular. Eso de ¿cuál es el valor del IPI de una propiedad? Hagan el contrato por el valor del IPI, del valor y ha sido, como decía el licenciado, práctica que la gente con los años la ve como ya beneficios normales. Derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Entonces tú dices, por ejemplo, hay que irse a los pueblos de aquí y ver la cantidad y la forma en que se hacen las ventas, las cosas inmobiliarias. Tú coges aquí, media República Dominicana está siendo urbanizada. Y tú ves que la gente viene y dice, toma $500, toma $1,000, toma $10,000 pesos, y se pasan 3, 4, 5 años
mandando suma, y cuando eso lo terminan de pagar, Sí. entonces dicen, hagan la transferencia. ¿Tú te entiendes? Hay una práctica regular durante años que no es verdad que el proceso va a ser tan fácil de regular el sistema. No, por eso es una transición, hay que gestionar el cambio. También, digamos, si la mayor preocupación es el sector inmobiliario, tenemos que saber que eso no es toda la economía dominicana. Así. Construcción representará entre el 6 y el 7% del PIB, y construcción es básicamente escuelas, hospitales, carreteras y también apartamentos. Entonces, Sí, que no es todo, ¿verdad? no lo es todo, y es un proceso de transición, es saber, vamos a bancarizar nuestras transacciones. Tampoco era que todas las transacciones anteriores eran en efectivo, porque hay que saber que gran parte de las transacciones se hacen con préstamos inmobiliarios. Claro. O sea que yo creo que como todo proceso de cambio trae esos miedos, pero solamente es saber gestionarlo. Y al final pasaremos por esto y tendremos una República Dominicana más transparente y más formal. El proceso de aplicación de esta ley puede traer el que el Estado, según vemos, permita de alguna forma u otra que la gente sincerice sus activos. Se habla de una amnistía, se habla de de poder iniciar, ya que tenemos la nueva ley, con un marco legal, y también que la gente presente, que tenga la oportunidad de presentar sus bienes, y que en el futuro no te digan, ahora tú eres un lavador, porque son actos que ocurrieron antes de la ley. ¿Usted tiene conocimiento de esta medida? Sabemos que se está pidiendo, de hecho hemos revisado que en varios países que fortalecen su marco regulatorio contra el lavado de activos, pues se dan este tipo de cosas, no en todos, en algunos lo hemos revisado. Claro, ahí el tema está en que, como dice la frase popular, el diablo está en los detalles. Entonces, una amnistía, bueno, ¿qué tipo de amnistía? Porque la verdad es que una amnistía donde un narcotraficante diga, sí, yo hice actividades de narcotráfico y ahora lo quiero blanquear y... Bueno, se necesito una supone que amnistía, por impuestos. pues... Entonces, en el caso de que sea un tema meramente impositivo, porque como digo, el diablo está en los detalles, pues ahí hay que ver también cómo se realiza. ¿Qué tipo de actividades previamente realizadas son las que se le va a dar amnistía? Que se hizo, por ejemplo, cuando se implementó el número de comprobante fiscal. Bueno, se hizo una amnistía porque hubo un periodo de transición donde las personas no pedían su número de comprobante fiscal, seguían realizando actividades y se le bloqueaba luego un impuestos internos. Eso hay que saberlo gestionar y hay que saberlo hacer. Se está pidiendo, nosotros estamos revisando posibilidades, estamos revisando cuál es la demanda que se está haciendo, qué marco regulatorio tendría, qué efecto se tendría. Entonces es una de las cosas que está en la mesa, pero todavía no hay decisiones sobre eso. Mire, y dentro del trabajo que usted realiza en el Ministerio de la Presidencia, usted tiene mucho que ver con educación. Terrero mencionaba República Digital, y hablen un poquito, no de la educación, no de República Digital ni de la educación primaria y secundaria, que ya todos hablamos. El Estado, esas políticas que tiene el gobierno con respecto a la educación superior, ¿en qué ustedes están trabajando? La educación superior, y agradezco la pregunta, casi nunca se hace, es sumamente importante, porque eso es lo que es en la educación superior donde se forma la generación del cambio en un país. Es donde se forma no solamente, digamos, el maestro que luego va a transformar la vida de los niños en las aulas, se forman los médicos que luego van a estar decidiendo sobre nuestra salud, se forman los profesionales que luego van al gobierno a gestionar el Estado y van a las empresas. Entonces, en educación superior hay mucho trabajo por hacer. Obviamente, siempre está el tema de becas nacionales e internacionales que se dan. En el caso de becas nacionales, sumamente importante para darle oportunidades de acceso a la población, sobre todo la de menor recursos. No tiene recursos, claro. Eso es importante hacerlo. Sí. En este caso, cada vez más se va destinando a áreas prioritarias donde se tiene información de que a través de esa formación se puede aumentar los ingresos de esa familia. Eso es sumamente importante. No es formar profesionales por formarlos, es en las áreas que el país realmente lo necesita. ¿Y usted está conforme, por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, que la relación el interés del presidente en este momento con respecto a la educación superior es de primer orden, y que inclusive
el Ministerio de la Presidencia, a través suyo, tiene un canal permanente con la ministra de Educación Superior. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, no solamente desde este momento, yo puedo decir inclusive de cuando doña Ligia. Así es, desde el 2013 es uno de los ministerios con los que más nos comunicamos, por varias razones. Primero, porque recibimos información de qué está necesitando el Estado. Muchas veces viene un ministerio y nos dice, voy a abrir esta área nueva y no tengo profesionales. Le voy a citar un ejemplo. El nuevo Ministerio de Energía y Minas en su momento necesita una serie de profesionales técnicos especializados. Técnicos especializados en áreas donde anteriormente no eran comunes en el país. Pues nosotros vamos al Ministerio de Educación Superior y le decimos, bueno, tenemos que poner esto en becas internacionales, pero también educación, todo el cambio que se está haciendo requiere profesionales del más alto nivel. Pues entonces tenemos que comunicarnos con el MESID y, por ejemplo, en el 2015 se sacó una convocatoria especial solamente para educación. Ahora que estamos trabajando en el tema de salud, pues se necesita un cambio en la formación de recursos humanos en el sector salud. Ese nuevo modelo de atención más dedicado hacia un primer nivel, que pueda tener alta capacidad resolutiva, que descongestione el peso que tiene la demanda en hospitales, bueno, pues eso requiere una transformación en la formación de esos recursos humanos. Estamos todo el tiempo en contacto con ellos. El MESID normalmente uno piensa solamente becas, pero también tiene un rol de rectoría y regulación de la educación superior sumamente importante. En el país no tenemos tanta experiencia, pero estamos insertándonos hacia regular las carreras. Por eso, por ejemplo, educación ahora mismo es una carrera regulada. La normativa 0915 dice, no todo el mundo puede estudiar educación. Tiene que pasar una serie de exámenes, se le tiene que dar una formación a este nivel, con un cuerpo de profesores de esta calidad. Porque para evitar el ingreso irrestricto. Exactamente, bueno, ahí se empieza con educación, lo próximo será salud. Pero también el tema de la acreditación, sumamente importante. Los mecanismos de garantía y aseguramiento de la calidad, que se tengan mecanismos para que las propias universidades generen sus cambios internos para mejorar la calidad de su educación. Se está trabajando con eso, de la mano con grandes asesores internacionales, de cómo desarrollar mecanismos de garantía de la calidad en el país. Déjeme decirle algo, mire, eso que acaba de decir con el tema de la educación y la programación sobre carreras específicas en que nosotros tenemos ya claro como gobierno qué cosas vamos a necesitar, me parece interesantísimo. Lógicamente no están en todas las áreas, pero viene ahora una pregunta que es una preocupación mía de hace mucho. El gobierno dominicano ha invertido y sigue invirtiendo mucho dinero en becas internacionales, en muchas becas internacionales. Y la gente quiere estudiar lo que quiere. O sea, yo quiero ser magíster en tal cosa, lo que sea. Bueno, y el gobierno tiene becas y la da. Lógicamente está priorizando lo que usted dice, me parece interesante. Pero ¿qué pasa? Ese estudiante que se va a Londres o a Estados Unidos o Europa en cualquier en particular, o más cerca, hasta a Costa Rica, que hay buenas universidades también. Sí. Puerto Rico, correcto. Ese estudiante tiene un compromiso con el Estado, que firma un contrato por 2 años. Así es. Donde dice, se compromete a que no puede ejercer trabajo particular hasta esos 2 años, como compromiso para devolver al Estado parte de lo que el Estado ha invertido en él. El estudiante viene graduado con maestría o con su carrera de grado y no consigue trabajo en el Estado. El Estado no es un proveedor nato de empleo, pero le está diciendo que tiene que trabajar para él. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado? Muchos jóvenes vienen aquí y duran 2 años pasando trabajo y no pueden trabajar con el sector privado porque están prohibidos. Otros lo violan y no le pasa nada. Otros se van y se quedan porque dicen, ¿qué voy a hacer en República Dominicana? El Estado me pagó para yo tener un mejor cerebro, o el mismo que tenía, pero más formado, y entonces me voy a Estados Unidos, me voy a Europa o me voy a Canadá, que están pidiendo empleos. Y muchos de ellos terminan siendo conductores de vehículos en Uber, en República Dominicana. ¿Qué el Estado, ustedes en el Ministerio de la Presidencia, están pensando con eso? Y realmente si han visto esto como un problema. Un sinnúmero de detalles que es preciso aclarar. Ciertamente se le pide que retornen al país y trabajen en el país, pero se les da, digamos, un plazo que se pueden quedar fuera trabajando, sobre todo porque hacen pasantías que son sumamente interesantes y muchas veces uno aprende hasta más que en la maestría o en el doctorado. Entonces normalmente se le da 1 año, año y medio de lo que se conoce en inglés como waiver para que puedan quedarse y luego retornar un permiso. Un permiso.
Y conozco muchos casos donde se ha ejercido ese permiso, ¿no? Y luego retornan al país mucho mejor profesionales que como salieron de la misma maestría. Okay. El requisito legal es trabajar en el país, no solamente en el gobierno. También ¿sí? pueden trabajar en el sector privado sin ningún problema. Eso De lo hecho, habrán modificado porque antes no era así, creo. no, pueden trabajar en el país en cualquier entidad internacional, pública, privada, ONG. Okay. De hecho, la mayor parte de los casos van al sector privado. Es más, se tiene un diálogo constante con el sector privado para mandarle la matrícula de becados. Puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Zona Franca, eso es año por año, que se le manda, tantos ingenieros químicos acaban de venir al país. Okay. Entonces, obviamente, sí que al inicio, sobre todo, es difícil encontrar empleo en un país con limitaciones económicas como República Dominicana. ¿Y presupuesto? ¿Cómo? Presupuesto para la educación superior, ¿se contempla aumentarlo? Bueno, va aumentando cada año. Normalmente ningún presupuesto aumenta tanto como nosotros quisiéramos porque tenemos, digamos, recursos limitados. Claro. Va aumentando cada año y se realiza de un sinnúmero de formas. Por ejemplo, ahora mismo el Ministerio de Educación va a invertir mucho dinero en formar docentes. ¿Dónde se forman los docentes? La formación inicial, en el sistema superior. Bueno, pero eso es recurso del Ministerio de Educación. Eso descarga al Ministerio de Educación Superior de toda esa inversión que anteriormente hacía para formar maestros y lo puede dedicar ese dinero en otras áreas. Entonces, ciertamente esos profesionales que llegan al país duran un tiempo en encontrar empleo. En Estados Unidos el promedio es 6 meses y eso es Estados Unidos. En un país como República Dominicana puede tardar más. Se insertan en el mercado laboral, quizás no tienen todo el ingreso que aspiraban tener, eso es legítimo, eso nos pasa a todos, pero es una cuestión de tener paciencia. Y luego uno ve a esos profesionales, a pesar de su juventud, teniendo grandes puestos tanto en el gobierno como en el sector privado. O sea que es una transición que también conlleva un relevo generacional que no siempre se da. Hay que saber esperar. Usted, finalmente, de mi parte, usted es economista, viene del Banco Central, que es donde uno más se forman, más básicamente los economistas. Y la economía dominicana siempre ha estado en el tapete en las opiniones de todos los técnicos, los que no son técnicos, que son la mayoría. Y esos son los que muchos opinan sin saber nada de lo que es la economía. Sin embargo, nuestro país ha estado 15 años creciendo reiteradamente y creciendo más y más y más y con endoso de organismos internacionales que mucha gente no cree. Pero es así. Me gustaría su opinión desde el punto de vista de nuestra economía, nuestra fortaleza, a futuro, hacia dónde vamos con todos los factores exógenos que hay de riesgos y de muchísimas otras cosas. Y endeudamiento. Y también comparado con la deuda de República Dominicana, que además los organismos internacionales han dicho que nuestra deuda a largo plazo es bastante benigna desde el punto de vista de intereses más cómodos que los otros. ¿Cómo ve al país? ¿Cómo se proyecta el país en 3 años que el presidente Medina le queda en este periodo? No sabemos qué va a pasar. ¿Y cómo lo ve a largo plazo? Bueno, ver el futuro siempre conlleva un necesario ejercicio de evaluar el presente y sobre todo el pasado reciente. República Dominicana es un país que crece y se democratiza. En los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento de la economía superior al 30%. Un crecimiento que en esta ocasión ha estado acompañada de un aumento en los ingresos de las familias. El salario real de las personas ha aumentado un 10.6%. Eso es bueno. ¿En 15 años? No, en 5 años. En 5 años. Perdón. En solamente 5 años, más de 10.6% de crecimiento real. Del ingreso real, que no es el salario. Que no es solamente, digamos, que es un salario que ya se le ha descontado la inflación. Y eso es importante porque Dominicana había experimentado un crecimiento donde no crecía el salario real. En los últimos 5 años sí se ha visto. Es un crecimiento que ha sacado muchas personas de la pobreza. 1 de cada 4 personas que en el 2012 era pobre ha salido de la pobreza. 1 de cada 2 personas que en el 2012 estaba en pobreza extrema ha salido de esa condición. Y se ha dado en este caso de una forma muy interesante con una reducción de la pobreza rural. La pobreza rural ha disminuido significativamente. Más de un 50% de las personas en el interior del país en el 2012, anteriormente era pobre, ahora eso ha bajado a un 38%. Se proyecta que en este año, cuando tengamos las cifras de octubre sobre todo, se podrá ver una reducción significativa. Entonces es un crecimiento que ha sido distinto.
Es un crecimiento que se ha generado en el marco de un déficit fiscal entre 2 y 3% del PIB, que eso es una reducción para lo que veníamos experimentando anteriormente. Un crecimiento que se ha generado en una reducción del déficit de cuenta corriente. Entonces, básicamente es un crecimiento más sostenible. Un crecimiento que está beneficiando a las personas, pero que no se está haciendo con un país que se está sobreendeudando, ni con un gobierno que se está sobreendeudando. La discusión si es sostenible la deuda o no es una discusión donde nunca dos economistas estarán de acuerdo. Exacto. Aunque sean del mismo partido, aunque trabajen en el mismo lugar, en ninguna parte del mundo. Y son contrarios menos. Claro, y uno se pone a revisar. Japón tiene una deuda de más de 200% del PIB. Y ningún economista, digamos, le preocupa eso. España, con una deuda del 60% del PIB, entra en una crisis. Entonces, siempre es difícil saber cuándo la deuda entra en un estadio de que no es sostenible. La verdad es que los mercados internacionales cambian de opinión de un momento a otro. España, Italia, Grecia estaban emitiendo deuda a niveles casi de Alemania anteriormente a la crisis. En un periodo de menos de 6 meses, pues se dispara el precio de los bonos y ya los inversionistas internacionales castigan ese endeudamiento. Sí. Entonces hay que saber que ese tema es complejo y donde nadie tiene la verdad absoluta. Y ahí los economistas necesitamos algo que nunca tenemos, que es humildad. En el caso de República Dominicana, bueno, pues ahí la clave es, primero que nada, que el nuevo endeudamiento vaya a financiar una inversión que genere un crecimiento que haga sostenible la deuda. 50%, 60% es mucho poco. Vamos a ver la estructura de la economía. Es una economía que está creciendo, es una economía que está generando nuevos recursos y que el gobierno lo está recaudando. Eso es lo que hay que ver. Entonces, muchas veces, al margen de cuestionar números fríos, hay que ver también dónde se está generando la inversión. ¿Qué está pasando con ese endeudamiento? Yo creo que, en mi opinión particular, en República Dominicana hay razones para confiar. Hay razones para ver el futuro con optimismo. Todavía hay muchas cosas por hacer, aún lo excelente es perfectible, aún quedan muchos espacios de mejora, pero se está trabajando fuertemente en hacer las cosas mejor. Tiene una cosa, yo dije finalmente ahorita, pero me van a dar un break, se lo pedí a Michelle. El Ministerio de la Presidencia, que ya sabemos que es sumamente importante, su ministro Gustavo Montalvo, que mucha gente le cae bien, otros muchos le caen mal, porque él trabaja, es un buen técnico. Me gustaría que usted describiera ese think tank que ustedes tienen ahí. Ustedes tienen un grupo, yo sé que tiene Montalvo un grupo de personas técnicas calificadas con muchas cosas que tienen que desarrollar, que todas es un problema porque hay que buscar recursos. ¿Y cómo se administra? Porque cómo aparecen los cuartos para los recursos del 911, cómo aparecen los cuartos para el digital, cómo aparece el recurso para pagar tal cosa, todo lo que hay que pagar. Que no, si nos ponemos a eso ahora, la lista es inmensa. ¿Qué equipo es que ustedes tienen ahí? Bueno, nosotros tenemos, gracias por la pregunta, nosotros tenemos un equipo pequeño en el Ministerio de la Presidencia y es un equipo de verdad que personalmente sí, me siento muy orgulloso de pertenecer a él, no solamente por su formación, pero también por su dedicación y por su trabajo incansable en mejorar el país. Cuando yo veo a mis compañeros, que es un equipo ciertamente multidisciplinario, yo soy economista, tenemos ingenieros de viceministros, tenemos abogados, tenemos contadores, y así también los equipos técnicos, uno tiene, digamos, de casi todas las profesiones, ¿no? Y es un ejercicio interesante de ver la labor del gobierno desde distintos puntos de vista. Pero al margen de que sea pequeño, somos grandes en corazón, digo yo, somos grandes en soñar con un mejor país. Trabajamos mucho, descansamos poco, no tomamos vacaciones, pero República Dominicana no se merece menos de ahí. Y la verdad es que, como decía anteriormente, República Dominicana hay razones para confiar. Dominicana está creciendo, se está haciendo más democrática, se está trabajando por la gente, para la gente y con la gente. Yeah. Y yo diría que en ese proceso es imposible uno descansar. Entonces, por eso es que el equipo del Ministerio de la Presidencia estamos en todas y es que en todos quisiéramos aportarle al país. Muy bien, hay que endosar el equipo de Gustavo Montalvo y ustedes, un equipo de verdad que a mí me satisface mucho lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, aquí los viernes le pedimos excusa a los invitados porque nosotros despedimos el programa diferente. Hoy le vamos a pedir excusa, pero le vamos a decir que gracias por estar con nosotros hoy, que se vaya a trabajar, porque necesita eso, que son las 8:10 para que... Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Señores, vamos a pausar. Nos acompañó
el licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Pausamos.